En el vídeo de hoy vamos a analizar la polémica ley del sí es sí y cómo afecta psicológicamente especialmente a las víctimas. Si estás viendo esto, me presento. Soy Arantzazu Junquera, neuropsicóloga, especialista en ansiedad. Si quieres, dale a like y lo interpretaré como una devolución del saludo. En este canal analizamos la actualidad desde el punto de vista de la psicología, pero además también tienes muchos vídeos para ayudarte a gestionar tu ansiedad. Suscríbete si no quieres perderte nada. Me vais a perdonar porque me he quedado sin batería en el micro y intentaré que en la edición no se note mucho el cambio de volumen, aunque probablemente la calidad sea peor. Pero bueno, espero que el mensaje os llegue igual, que al final es de lo que se trata. Voy a empezar dando mi opinión sobre esta controvertida ley, sobre todo desde el punto de vista psicológico, y luego os voy a argumentar un poquito el porqué, ¿no? Un poco de dónde sacáis estas conclusiones, ¿no? O la ciencia un poco qué es lo que, ¿no? De la psicología, del comportamiento de la mente humana, un poco qué es lo que hay detrás para esta opinión que os voy a dar. La ley debería estar para proteger al conjunto de las personas, es decir, beneficiarnos, debería cuidarnos, ampararnos. Por si no lo sabías, estudié primero de Derecho, solo me da conocimientos básicos, pero oye, me ha sido útil. Entiendo lo que han intentado hacer con la ley. Es verdad que es una ley que venía del 1822, que se modificó en el 95 y que es esta la que han querido modificar ahora. Sí es cierto que ha habido lagunas y creo que la intención ha sido buena a la hora de proteger a todas esas víctimas, porque sí es cierto que había muchas lagunas. Como todos sabíamos, en ese proceso existe... la víctima tiene que revivir procesos donde su proceso terapéutico no está protegido, está muy tenido en cuenta la parte jurídica, la parte legal y sobre todo la parte de pruebas, de demostrar que lo que ha ocurrido es tal cual lo estás contando tú. Aquí siempre ha habido problemática con esto porque siempre giraba en torno a que la víctima debía demostrar, debido a la presunción de inocencia, que no estoy diciendo que esté bien o mal, sino simplemente porque ¿no? tenemos ese... Artículo 24 de la Constitución, donde siempre, ¿no? Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Qué mal vocalizo. Ahí lo voy a entrar, de verdad, ¿eh? Simplemente existe esto ahí, pongo el foco ahí, entonces, o el apunte, quizás, mejor dicho. Entonces, la víctima tenía que demostrar, ¿no? Que el acusado o acusada está acusado de lo que se le está diciendo, ¿no? Tú has hecho esto y yo tengo que demostrar que tú has hecho esto. Entonces todo giraba en torno a la víctima, a demostrar esos hechos, pero es verdad que la parte psicológica no estaba contemplada. Si yo tengo que coger una baja porque me es imposible trabajar debido al trastorno que me está generando, o sea, la herida emocional y mental que me está generando esto, cuidar, el amparar a esta persona no estaba contemplado, ¿no? Cosa que la ley ahora sí otorga, ¿no? Esa pensión compensatoria o es como un pago, ¿no? Tipo un paro durante esos máximos 6 meses, que ya os digo que también me parece poco, pero bueno, al menos estamos introduciendo ese concepto, teniendo en cuenta que una persona con ansiedad, la media de tratamiento es de 1 año y medio, 2 años. Entonces, imaginaos con un trauma de este calibre. Pero bueno, algo es algo, estamos empezando. Bien. Entonces, incluso el proceso de, muchas veces la víctima tenía que ir a 3 instituciones diferentes porque no estaban coordinadas entre sí. Ahí se pueden dar argumentos como la persona presenta lagunas a la hora de expresar el caso, no es coherente. Bueno, aquí también os tengo que decir que a nivel psicológico, cuando tienes un trauma, es fácil tener lagunas o pérdidas de memoria. Básicamente porque una de las funciones que tiene la memoria a veces es precisamente protegernos. Y a veces tenemos amnesia transitoria precisamente porque es tan traumático recordar lo que ha ocurrido que mi mente lo que hace es borrarlo conscientemente. O sea, digamos, no es que lo haga a propósito, no es que tú digas, lo voy a borrar, no me refería a eso, sino que lo elimina de la conciencia para que quede ahí atrás guardado y podamos seguir con nuestra existencia, ¿no? De una forma normal. Entonces, hay elementos o trastornos que se producen durante el proceso donde la víctima no estaba protegida, al revés, le estamos haciendo una herida emocional, que eso es un trauma, es una herida psicológica cada vez mayor. Y las heridas psicológicas no son como las físicas, que hagamos o no hagamos algo. Si no tenemos ningún problema en principio de coagulación, deberíamos cicatrizar de forma natural, ¿no? Y pasando el tiempo la cosa se cura. El daño emocional y psicológico requiere unos procesos, requiere un tratamiento, que también lo hacemos con las heridas físicas, ¿no? Hay que limpiar la herida, pues tiene que cerrarse correctamente, si no hay que ayudarla, si es muy grande o tiene un daño, ¿no?
celular importante, pues digamos que con en el trauma tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Hay que hacer un proceso, un acompañamiento. Y tal y como estaba montando el proceso, pues no se hacía. Y eso beneficiaba que no hubiera tantas denuncias como esperemos, y con la nueva ley y el acompañamiento que esperemos luego a la práctica, si se lleve, se dé. Entonces, ¿qué quiero decir con todo este rollo? Que me parece muy bien y que era necesario porque, como digo, habían lagunas en ese proceso. Ahora bien, lo que no me gusta del proceso es la consecuencia que ha tenido por no haberse llevado bien. ¿Por qué digo que no se ha llevado bien? Porque hasta donde yo sé, estas consecuencias ya fueron advertidas cuando intentaron lanzar la nueva normativa o nueva ley, como insisto, modificando la del 95. Si te han avisado, no hagas esto. Es decir, se han agarrado a que los jueces han interpretado. Es cierto que la ley por definición, y es lo primero que aprendes en primero, ya os digo, yo solo cursé primero y me quedó muy, muy grabado a fuego, la ley es interpretativa, cierto, y se intenta redactar para que esa interpretación sea lo más uniforme posible. También os digo que es muy difícil una ley rígida y estricta, porque al final siempre hay excepciones, entonces tiene que ser igual, pero flexible a la vez. Es decir, no es fácil, ¿eh? Cuando te metes a estudiar te das cuenta que no es tan fácil que algo sea muy categórico. Bueno, dicho esto, tampoco me quiero enrollar, que lo voy a hacer igual, pero voy a intentar que no mucho. Si te han avisado de unas consecuencias, tómatelas en serio, porque pensar, imaginaros, todos partimos de unos 3 supuestos aproximadamente en nuestras vidas, que pensamos que la vida es ordenada, que tenemos un control sobre lo que sucede y que va a haber justicia, que la vida es justa, ¿no? Tenemos ese concepto un poco de karma, ¿no? Si yo soy bueno, la vida será buena conmigo, ¿no? Si sufrimos una agresión de este estilo, se van a tomar viento las 3. O sea, ni es justo que me haya pasado a mí, ni tengo un control de la situación, y la vida deja de ser predecible. O sea, ya no hay hay un proceso natural de la vida donde las cosas vienen y acontecen. Todo eso se rompe porque ya no sé lo que puede pasar en la vida. Ya no me puedo fiar de nadie, no hay una confianza. Hay una ruptura muy profunda del ser en cuanto a valores particulares muy importantes que suelen ocurrir en casi todos los trastornos de este estilo, ¿no? O cuando generan este tipo de estrés postraumático, cuando hay un acontecimiento que rompe un antes y un después de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando se hace justicia, si podemos pasar todo el proceso doloroso de decir lo que nos ha ocurrido, que dejemos que nos exploren, nos invadan para demostrar lo que nos ha ocurrido. Si llegamos a juicio y tengo que volver a revivir y acercarme a la persona que me ha agredido, que me genera un pánico horrible. Si esa persona acaba yendo a prisión y la tienes ahí controlada durante unos años determinados, donde tú puedes respirar porque al menos una parte del proceso ha habido justicia, puedo estar más o menos de acuerdo, pero ha habido una justicia, está encerrado y yo tengo unos años de tranquilidad. ¿Qué ocurre si esa tranquilidad me la rompen anticipadamente? Y la persona que me ha agredido sale antes de prisión. Imaginaos el sentimiento de indefensión. O sea, tiene que ser horrible. Entonces, no podemos, y aquí viene mi argumento del principio, no podemos jugar con las personas, porque por cada excarcelación prematura que ha habido ahora, y digo prematura versus lo previsto, lo que tenía antes versus lo que tienen ahora, son personas que van a sufrir y mucho, y no me parece justo, solo porque al redactar algo hayamos cometido un error, o no hayamos calculado humanamente la consecuencia de este error. Y mucho menos no tener esa humildad de admitir, oye, pues igual me he equivocado, siento el daño que he cometido, vamos a corregirlo. Y no poner el foco en, sí, pero el consentimiento por encima de todo. Eso ya estaba sobre la mesa, lo del consentimiento desde el principio. No ha habido ningún cambio desde 1822. Estaba claro que era un tema de consentimiento. Quizás tiene más que ver con la violencia para mí, la diferencia. Antes tenía que haber violencia para que fuera agresión o violación. Ahora da igual, va a ser todo agresión. Pero claro, la agresión es menor que una violación, al menos según el Código Penal. Y aquí si alguien me quiere corregir que lo haga, porque ya os digo que yo el detalle jurídico no lo tengo al detalle. Yo me estoy centrando en la parte psicológica. Entonces, señores, las leyes están para protegernos y cuidarnos. Y con esto ya cierro. Hagámoslo entonces. No perjudiquemos, por favor.
es muy importante no perjudicar, porque ahora estas víctimas tienen un proceso muy duro por delante, que ya lo tenían. Pero imaginaros con esto, volvemos al sentimiento de aquí no hay justicia, no hay protección, nadie controla nada, esto es un juego de tronos, ¿me va a volver a pasar? Entonces, la ley está para proteger, para que nos sintamos seguros en sociedad. Y tiene que ser así. Entonces yo pongo el foco en eso. Protejamos a las personas, por favor, que para eso están esas leyes, para protegernos, para cuidarnos. Las tenemos que acompañar. Tienen que sentir que el resto de la sociedad, una persona les ha agredido, pero el resto estamos ahí para apoyarlas. Y se tienen que sentir así. No me enrollo más. Si has llegado hasta aquí, entiendo que el vídeo te ha molado, así que dale like al vídeo, se lo merece, yo creo. Y dale a suscribirte porque me vas a apoyar para que siga haciendo este tipo de contenido. Gracias y nos vemos mañana. Hay una ruptura muy profunda de